ustedes me dicen, mire, le quiero hacer una pregunta, le quiero hacer este comentario, etcétera, porque no puedo ver el chat en este momento. Así que les agradecería mucho eso. Así que, buenos días a los que van entrando. Mi nombre es Giselle Rosario Quintanilla Martínez y voy a ser su docente en esta materia de género y derecho. Me emociona mucho trabajar con ustedes porque esta materia de género y derecho yo ya la había dado el ciclo pasado a los alumnos de Relaciones y Negocios Internacionales. Y ahora que estoy en la parte de Ciencias Jurídicas me siento un poco más tranquila porque ustedes ya conocen ciertos términos. Yo soy abogada y estoy estudiando una maestría en Derecho de Familia. Entonces eso me permite un poco más poder ampliarme con ustedes en este tema de género y derecho. Y ustedes ya van a entender más términos y sé que va a ser mucho más fácil para ustedes entender todo el contenido. Así que en caso de que sí haya una duda, alguna pregunta, que ustedes me quieran plantear algún debate, con todo el gusto del mundo pueden hacerlo. Siéntanse en confianza de decirme, mire, no le entiendo, va muy rápido. Cualquier comentario de ese tipo no hay ningún problema. La idea es que con estas videoconferencias sean un plus. Si solamente nosotros quisiéramos darles el contenido, dejaríamos el contenido ahí en la plataforma y bueno, ahí ustedes lo leen, buscan más información, etcétera. Pero la idea de las videoconferencias es explicarles el contenido y además darles un plus, poder hacer algún tipo de debate, algún comentario que podamos compartir con los compañeros, etcétera. También hay otra situación importante que les quería hacer saber. Con esta materia de género y derecho hay mucha gente que no le pone mucho interés por decir, ay, es que nos va a dar ideas feministas, es que yo no estoy de acuerdo con eso, etcétera. Es válido que usted no esté de acuerdo. Mi objetivo con esta materia es que al final no es que usted cambie de opinión o que se haga feminista o que me diga, no, yo no le entendía la materia o no quiero tener todas esas ideas conmigo. Mi finalidad con esta materia es que ustedes tengan la información correcta, porque muchas veces dentro de las redes sociales o algunos artículos la información es errónea. Entonces a veces nosotros nos quedamos creyendo que algo es algo que no es realmente. Y para mí lo importante es que ustedes se replanteen muchas ideas, que ustedes puedan decir, ah, yo creía que esto era de esta manera, pero no es así. Mi idea no es que ustedes cambien su percepción de las cosas, sino que ustedes se replanteen algo y digan, bueno, yo sigo creyendo que esto es así, o yo creo ahora que esto es diferente. Esta materia nos permite un poco debatir algunas ideas que ustedes ya pueden traer sobre la importancia del género, qué es el sexo, y muchas ideas que están relacionadas a veces con la religión, que están relacionadas con los valores familiares, y eso no lo vamos a poner en duda. Es más, ideas que tengan que ver con la religión o que tengan que ver con la percepción que ustedes tienen que viene de su familia, no las vamos a tocar porque eso se respeta. Y eso se lo hago saber porque vamos a ver también parte de la comunidad LGBT, que sé que muchas personas no están de acuerdo, pero siempre desde el punto de vista del respeto. Así que les hago esas aclaraciones para que no digan después que la idea de esta materia es que ustedes cambien completamente su forma de pensar, sino que vamos a repensar algunas ideas que ya tenemos. Entonces comenzamos, tenemos la unidad número 1, nociones generales del género, la sociedad patriarcal y los conflictos sociales. Solamente porque vamos comenzando con la materia, les voy a leer la competencia de la asignatura y las próximas clases siempre se va a mantener esto en las diapositivas, pero no lo vamos a ver. Entre ellos está explicar el proceso histórico de la invisibilización de los derechos de la mujer y la comunidad LGBT. Como les mencionaba, no solo cuando hablamos de género, no solo hablamos de los derechos de la mujer, de la inclusión de la mujer en la sociedad. No solo hablamos de eso, sino también de la comunidad LGBT. Porque cuando hablamos de género, y lo vamos a ver más adelante, hablamos de la diversidad sexual, de la diversidad de género, entendiendo que no solo la mujer ha sido invisibilizada en la sociedad, sino también las personas que conforman la comunidad LGBT, las personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera. Entonces vamos a entender que cada vez que hablamos de género, vamos a hablar tanto de la mujer, del hombre y también vamos a hablar de la comunidad LGBTI más. Y después vamos a ver cuáles son los miembros que conforman esta comunidad.
Vamos a también a promover el reconocimiento y la construcción de cada uno de estos elementos que ya mencionamos y vamos a fomentar una plena igualdad entre hombres y mujeres en la aplicación del derecho como en las relaciones sociofamiliares. Vamos a ver cuál es el aporte que tiene cada uno de sus miembros dentro de la familia y cuál es el rol que cumple cada uno. Porque debemos entender también que la familia, la sociedad y la escuela cumplen un rol importante dentro de la formación que nosotros vamos construyendo sobre lo que es el género, sobre lo que es el sexo, etcétera. Y vamos a ir viendo cuál es el aporte que dan cada uno. También, mediante el análisis de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina relevante. Creo que alguien ha hecho algún comentario por el sonido que aparece ahí en el chat, pero como les dije, no puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla. Por favor, si alguien tiene algún comentario, necesito que encienda su micrófono y que me lo haga saber. Bueno, les mencionaba mediante el análisis de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. Como les decía, ahora que estoy dando esta materia ya en ciencias jurídicas, siento que con ustedes puedo explicar un poco mejor algunas ideas que tienen que ver con el género, porque hay jurisprudencia no solo nacional, también hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual hablan sobre el concepto amplio de lo que es el género, sobre la no discriminación, la igualdad y la equidad de la comunidad LGBT y también de los derechos de la mujer. Entonces vamos a ver más adelante sobre la normativa tanto nacional como internacional que tiene que ver con estos derechos de la mujer y con la comunidad LGBT. Pero todo esto con la base del principio de la equidad, de la igualdad y la no discriminación. Vamos a ver que cuando hablamos de igualdad no es lo mismo que hablar de equidad y no es lo mismo que hablar de no discriminación. Y vamos a ir definiendo cada una y en qué contexto se va a explicar cada uno de ellos. También sobre la progresiva promulgación de las convenciones internacionales sobre los derechos, trabajando de manera individual y colaborativa. Cuando hablamos de las convenciones internacionales, vamos a ver todos los tratados de derechos de la mujer, también algunos instrumentos internacionales que tienen que ver o que se utilizan para la aplicación de estos tratados internacionales, como las reglas de Beijing, y que nos sirven o nos dan contenido a estos tratados internacionales. La clase de hoy es nada más de manera introductoria, vamos a tocar varios puntos que se van a ver en todo el cómputo, pero para que ustedes más o menos se vayan dando una idea de todo lo que vamos a ver. Y cuando les digo que vamos a trabajar de manera individual y colectiva, cada semana se les va a dejar una actividad en la cual se les va a explicar si es de manera individual o si van a trabajar de forma colaborativa, ya sea en tríos, en parejas, en grupos de 5, etc. Pero siempre en la actividad se va a establecer de cuántos miembros va a ser ese grupo o si se va a trabajar de manera individual. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a socializar algunas normas y las indicaciones para trabajar la materia. Vamos a presentar la asignatura, una prueba diagnóstica oral. Únicamente voy a plantear un par de preguntas a las cuales espero que ustedes puedan dar su aporte, puedan dar alguna idea y vamos a discutir un poco eso. Y también vamos a dar las nociones generales de lo que es el género, que es la sociedad patriarcal y los conflictos sociales que estos generan. Entonces, el tema es ese: la sociedad, la cultura y el género, género y derechos humanos y la normativa nacional e internacional para la igualdad del género. Eso es lo que vamos a ver de forma general en toda la asignatura, pero el tema de hoy, como les mencionaba, es, ya se les mencionaba acá, nociones generales del género, sociedad patriarcal y conflictos sociales. Para contestar la siguiente pregunta, que es la pregunta de metacognición, que es la que nos vamos a responder al final de esta clase, es: ¿existe una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad? Nos planteamos esta pregunta porque nosotros en la ley podemos darnos cuenta de que aún en el artículo número 3 de la Constitución dice: los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, para el goce de los derechos y las libertades. Eso nosotros lo encontramos en la ley, en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República. Sin embargo, nosotros en la realidad podemos darnos cuenta que esto no es totalmente cierto en todos los casos, porque podemos notar que en la realidad hay una diferenciación entre hombres y mujeres.
Muchas veces lo que pasa es que no se trata igual a los hombres y a las mujeres en distintos ámbitos. Por ejemplo, podemos tratar igual en las relaciones sociales, en la comunidad, a hombres y mujeres, pero en el ámbito laboral no es así, no se trata de la misma manera, no se le da la misma remuneración a hombres y mujeres, o en el ámbito, por ejemplo, político, no se toma en cuenta la voz y el voto de la mujer. Esto es solo para que tengamos en cuenta algunas ideas. Sin embargo, muchos de ustedes me pueden plantear, bueno, hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Eso sería suficiente para que no tenga que existir leyes específicamente para las mujeres. Pero eso ya lo vamos a discutir. Vamos a discutir si es necesaria la existencia de leyes específicamente dirigidas hacia las mujeres o especialmente dirigidas hacia la comunidad LGBT, que hasta el momento aquí en El Salvador no lo tenemos. Y vamos a hablar también de por qué no existe todavía y qué es lo que sucede con otros países. Como les mencionaba, si ustedes tienen algún comentario, alguna idea o alguna pregunta que hacer, pues únicamente abren su micrófono y hacen el comentario. En la prueba diagnóstica que les voy a hacer ahorita, quiero que ustedes me planteen si saben qué es el género, qué es el sexo y si existe alguna diferencia entre ambos. Si ustedes tienen actos genitales es niña, porque muchas veces sucede que nacen bebés que se les llaman hermafroditas, pero en realidad se les llama intersexuales. Antes se les llamaba de esta forma, hermafroditas. Que estos niños nacen con ambos genitales, uno más desarrollado que el otro. Por ejemplo, puede nacer con el órgano reproductivo masculino, pero también tiene un útero. Entonces, puede que tenga uno de los dos órganos más desarrollado que otro y de esta manera, cuando es un bebé, se tiene que decidir con cuál de los dos sexos se debe quedar. Entonces, no podemos decir que vamos a definir únicamente a las personas por un sexo o por otro, si es hombre o si es mujer, dependiendo de los órganos genitales con los que nazca, porque nos encontramos frente a este problema. Ya vamos a hablar más a profundidad sobre este tema. Pero cuando nosotros hay una diferencia con el género, porque el género es una construcción social que viene desde la autopercepción, es decir, cómo me siento yo. Yo pude haber nacido con el cuerpo y con los órganos genitales de una mujer, pero yo me siento un hombre, por ejemplo. Yo me siento un hombre, me quiero vestir como hombre y esa es mi percepción de mi propio género. No importa el dato biológico con el que yo haya nacido, sino cómo me siento yo. Hay mucho conflicto con esto porque muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible que un hombre, que un niño, por ejemplo, nazca siendo varón, se convierta en un hombre y diga que no se siente hombre? Bueno, con el paso del tiempo, y eso lo vamos a explicar cuando toquemos el tema específicamente de género, se ha venido acuñando este término género, entendiéndolo como esta autopercepción, como una construcción social. Es decir, no solo nos importa este dato biológico, sino cómo nosotros nos sentimos. Y más allá de cómo nos sentimos es, perdón, más allá de cómo nos sentimos es cómo queremos que los demás nos perciban a nosotros, cómo queremos que nos traten. Entonces, esta es fundamentalmente la diferencia entre género y sexo. Sobre la pregunta si hay alguna diferencia entre la igualdad legal y la igualdad real, entendemos la igualdad legal, como yo les mencionaba, el artículo 3 de la Constitución donde nos dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque lo tenemos reconocido en nuestra Constitución de la República. Y todas las normas que devienen de la Constitución deben generar esta igualdad entre hombres y mujeres. Pero la igualdad real, es decir, fáctica, de hecho, nos dice que en nuestra sociedad, en nuestra realidad, hombres y mujeres no somos iguales. Tenemos características distintas que nos hacen ser tratados de manera diferente. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hombres y mujeres deben ser idénticos para acceder a la igualdad? Aquí es donde la igualdad real cobra vida. Entonces, para poder responder a esto debemos tomar en cuenta que hombres y mujeres no somos iguales morfológicamente, pero esto no significa que nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra inteligencia no pueda ser igual. Por eso muchas veces nosotros encontramos
mujeres desempeñando cargos o trabajos que normalmente hemos visto únicamente en hombres, pero también vemos hombres realizando trabajos que normalmente hacen mujeres. Por ejemplo, nosotros podemos ver ahora, es mucho más común ver ingenieras, ver mujeres que se dedican a la construcción, a los negocios, etcétera, cuando normalmente estas eran carreras que casi siempre las desempeñaban hombres. Pero también podemos ver hombres siendo chef, siendo enfermeros, desempeñando todas estas carreras, todas estas habilidades que normalmente solo las veíamos en mujeres. Siempre decíamos, ah, la enfermera, pero eso no significa que no haya hombres que puedan, perdón, que no puedan desempeñar eh, este trabajo. No está mal. Por eso es que nosotros decimos que sí hay una igualdad legal, pero no hay una igualdad real. Ahora bien, no podemos decir que hombres y mujeres son idénticos al acceder a la igualdad. Y les voy a explicar este punto. Sí tenemos una igualdad en la ley, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos leyes específicamente para mujeres. Si se supone que los derechos humanos son universales para la aplicación de todas las personas, tendríamos que entender que los derechos humanos serían suficientes para hombres y para mujeres. Pero ¿qué pasa? Yo recibí clases con una persona que trabaja en la sala de lo constitucional y yo le planteaba esta pregunta. Si es así, entonces, ¿para qué son necesarios los derechos para las mujeres? ¿Por qué es necesario esto? Y él me explicaba, la igualdad, al menos en la sala de lo constitucional, nosotros la hemos interpretado con la siguiente frase. Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, entendiendo que tanto las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad se ha identificado que en la realidad, no en la ley, en la realidad son grupos vulnerables y que necesitan tener una protección reforzada de la Constitución. Entonces, a través del salario constitucional se ha establecido que es necesario que existan leyes. Para eso tenemos la ley, tenemos todas estas leyes nacionales para la protección de la mujer, tenemos una ley específicamente para los adultos mayores, también tenemos una convención para los adultos mayores, también tenemos la Ley Especial de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, LEPINA, y tenemos una convención y leyes especiales para la protección de las personas con discapacidad, porque es necesario reforzar la protección para estos grupos que son considerados vulnerables. Y yo le preguntaba, ¿pero de dónde viene que ellos son vulnerables? Y me dijo, es que en la realidad esta igualdad legal no se practica. O sea, no encontramos que las leyes que tenemos que son aplicables para hombres y mujeres sean suficientes para poder proteger a las mujeres. En este caso, eh, nos damos cuenta que en la realidad sí puede que hombres y mujeres puedan acceder a los mismos trabajos, puedan acceder a los mismos derechos políticos, de la ciudadanía, etcétera, pero en la intimidad de la familia se siguen dando casos de violencia, ya sea hacia la mujer o violencia intrafamiliar. Y a pesar de que aún, de que ahora existen leyes contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia hacia la mujer, aún se siguen dando casos de violencia. Entonces, es precisamente por eso que es necesario la existencia de estas leyes y de penalizarlas de una manera más fuerte. Por eso es que ahora existe un delito que se llama feminicidio, porque no fue suficiente castigar el homicidio o penar más bien el feminicidio, perdón, el homicidio, porque se dieron cuenta que había un componente específico en estos homicidios hacia mujeres. Y vamos a hablar un poco de eso también. Hay una crítica sobre este delito y ya vamos a hablar sobre ese tema. Les recuerdo que esto solo es de carácter introductorio, ya vamos a ver cada uno de los temas en específico y vamos a ahondar cada uno de ellos. Si no se va entendiendo algo, por favor, también háganmelo saber. Les voy a leer los siguientes indicadores de este test de igualdad para que ustedes se vayan dando cuenta que no es lo mismo la igualdad legal que la igualdad real, porque muchas veces esto toca ciertos puntos que atañen a la intimidad
de nuestros hogares, de nuestras familias, de las relaciones de pareja, que el Estado no puede ingerir, no puede estar tomando, no puede tener injerencia sobre este ámbito privado, si no es a través de la ley, a través de estas leyes específicamente para mujeres. En nuestras familias salvadoreñas, tradicionalmente, podemos realizar, ¿quién realiza estas actividades? Entre un hombre y una mujer, ¿quién asiste normalmente a las reuniones de padres de familia? Y eso lo van a ir respondiendo ustedes, se van a dar cuenta quién es la persona que realmente va a estas reuniones. ¿Quién es la persona que normalmente trabaja fuera de casa? Muchos de ustedes me van a decir, bueno, en mi casa trabaja mi papá y mi mamá. O solamente mi mamá, porque yo solo vivo con ella. Sí, porque ahora es mucho más común ver a mujeres que desempeñen este trabajo. No es lo mismo a la sociedad que nosotros teníamos, a la sociedad salvadoreña de 1950, 1960, donde las mujeres normalmente eran destinadas únicamente a la intimidad del hogar, al trabajo doméstico. Entonces, para nosotros, para esta generación es mucho más fácil decir, bueno, los dos trabajan y tal vez su mamá tiene un mejor trabajo, una mejor remuneración, porque ahora eso es mucho más común. Y también vamos a ver este desarrollo histórico del reconocimiento de los derechos de la mujer y cómo es que hemos logrado llegar hasta acá. También vamos a ver si la casa está sucia, ¿de quién es la culpa? ¿O quién va a limpiar todo eso que se ensució? Miren, cuando hablamos de materia de género, yo no les voy a decir, ay, es que los hombres tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. No. Vamos a entender que la responsabilidad de los oficios domésticos es de ambos. Quien ensucia, limpia. Punto. No vamos a discutir es que las mujeres son mejores que los hombres, es que los hombres aquí, los hombres allá. No, porque esas son ideas erróneas de lo que es el género. Muchas veces nosotros podemos rechazar algunas ideas feministas porque consideramos que son muy radicales. Y es cierto, solo para irles adelantando algunas ideas con respecto al feminismo. Hay muchos movimientos feministas, pero no todos están en lo correcto. Por ejemplo, hay un movimiento feminista que es radical, que lo que busca es la erradicación del patriarcado, pero también de todas aquellas ideas que tengan que ver con el machismo y que pongan a la mujer en un nivel superior al hombre, cuando en realidad la idea original del feminismo es colocarlos en una situación de equidad, es decir, al mismo nivel. Lo que se busca es eh, dejar que la mujer esté en esta idea de inferioridad para colocarla en un nivel de igualdad con el hombre. Pero de esto ya vamos a hablar más adelante también. Sobre quién juega con los hijos e hijas, pues les recuerdo que la responsabilidad de los hijos es de ambos padres, tanto de mamá como de papá. Sobre la autoridad y responsabilidad parental, tienen responsabilidad ambos. ¿Quién realiza las tareas escolares con los hijos? Repito, la responsabilidad parental es de ambos. Es más, actualmente ya no se le llama autoridad parental, se le llama responsabilidad parental, porque no solo se trata de tener autoridad sobre los hijos, sino ser responsables de su alimentación, ser responsables de su educación, ser responsables de todo aquello que tenga que ver con los hijos. Entonces, yo sé que ustedes lo van a ver en derecho de familia, lo van a ver en derecho procesal de familia también, todas estas ideas, pero es para que vayamos reforzando e integrando las otras ramas del derecho que ustedes van viendo. Sobre quién paga la factura, pues bueno, creo que lo que sucede en el hogar es responsabilidad de todos. Entonces, las personas que trabajan deben aportar de cierta forma a las necesidades y a los gastos que tiene el hogar. Sobre quién toma las decisiones respecto a los castigos de los hijos. Vamos a detenernos ahí. También esto es algo importante que ustedes deben tomar en cuenta porque la Convención de los Derechos del Niño dice que la responsabilidad de los padres es orientar y dirigir a los hijos, no castigarlos, porque el maltrato físico no está permitido. Y ustedes me van a decir, pero es que mis papás así me educaron. Sí, pero eso no debe ser de esa forma. De hecho, ya hay opiniones consultivas que hablan, perdón, observaciones generales que ha hecho
esta Convención de los Derechos del Niño, en las cuales se dice que el maltrato físico está prohibido. Es más, en la LEPINA, la Ley Especial de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, prohíbe el castigo físico y todo tipo de maltrato. Eso es solo para que ustedes tengan como eh, un trasfondo de lo que significa esto del castigo corporal. Pero, ¿quién debe tomar las decisiones respecto de los hijos? Deben ser ambos padres. ¿Quién debe ir al súper y decide qué comprar? Pues, como les mencionaba, las necesidades del hogar deben estar a cargo de ambos padres. Y si ambos trabajan fuera, ¿quién realiza las labores domésticas? Como les mencionaba, la idea es quien ensucia, ayuda a limpiar. Esta es la idea general. Pero también va a depender de cómo esté conformado el grupo familiar. Por ejemplo, si usted me dice, pero es que yo solo vivo con mi mamá, yo solo vivo con mi abuela, yo solo vivo, por ejemplo, con un tío, o yo tengo a mis dos papás, yo solo vivo con mis hermanos, etc. Vamos a ver la importancia que tiene entender las diferentes estructuras de familia que hay, porque en la actualidad no solo podemos hablar de que papá, mamá e hijos, eso constituye familia. También hay otros tipos de familia. Por ejemplo, hay personas que viven solamente con algunos amigos, gente que también, por ejemplo, va a la universidad y vive en una sola casa. Entonces, esto también puede constituir un tipo de familia, porque la dinámica que hay entre sus miembros es como si fuera una familia. Pero de eso también vamos a hablar más adelante. Ahora sí, vamos a entrar específicamente en el tema y vamos a hablar del patriarcado. Vamos a ver a qué se refiere la idea del patriarcado, que es considerado como un tipo de organización social. ¿A qué nos referimos con esto? Es una idea que durante el tiempo ha sido válida, en la cual la sociedad se organiza como un gobierno de hombres, un gobierno de padres, en donde ellos tienen el poder y son la parte más importante de la familia. ¿A qué nos referimos con esto? Que son normalmente los padres quienes toman las decisiones aún por encima de la esposa, de la madre, aún encima por encima de los demás miembros que conforman la familia. ¿Por qué? Porque se ha considerado que el hombre es el más inteligente, el más astuto, el que tiene mayores habilidades, etcétera. Pero esto ha sido una visión histórica. Para comenzar a hablar del género hay que entender primero de dónde venimos para saber dónde estamos. Por eso, todo esto se basa en la desigualdad entre hombres y mujeres. No es lo mismo que hablemos de la sociedad salvadoreña en el 2021 a que hablemos de la sociedad salvadoreña en 1920, en 1950, en 1970, porque estamos hablando de diferentes realidades. Antes, dentro de la familia, normalmente la mujer tenía un papel muchísimo menor del que tiene ahora. ¿Por qué? Porque era considerada como un hijo más. Es decir, este hombre que estaba a cargo de la familia tomaba decisiones sobre la mujer como si la mujer también fuera un hijo. Así como se tomaban decisiones sobre los hijos, de dónde van a estudiar, de qué es lo que van a hacer, lo que tienen permitido o no, también así se hacía con la esposa o la madre de los hijos. ¿Por qué? Porque no tenían los derechos reconocidos tanto como lo tenemos ahora. Yo comentaba el caso y también vamos a ver eso sobre el derecho al voto. Yo les mencionaba, bueno, yo mencionaba en cuando daba la materia anteriormente, que el derecho al voto fue reconocido hasta 1950 acá en El Salvador, pero con ciertas limitaciones. Es decir, la mujer podía ejercer el voto siempre y cuando estuviera en consonancia con lo que el hombre de ese hogar decidiera. Es decir, si este hombre decía, bueno, vamos a votar por tal partido, esta mujer podía votar si este hombre se lo permitía y siempre y cuando votara por ese partido que él decidía. Entonces, en realidad, el voto no era libre, tanto como lo es ahora. Y ahora también tenemos que las mujeres pueden participar, pueden ser candidatas a ser diputadas, a una alcaldía, a ser presidentas, etc. La participación que tiene ahora la mujer en la política es mucho más amplia. Y también ya vamos a ver cómo ha sido ese reconocimiento a los derechos políticos que tienen las mujeres.
Cuando hablamos de este gobierno de padres, hacemos referencia a un tipo, como les decía, de organización social que tienen los varones y que ejercen la autoridad en todos los ámbitos, no solo en la familia, porque al hombre se le consideraba como el, entre comillas, el hombre público. Él tomaba las decisiones dentro del hogar, pero también él era reconocido como el señor tal fuera de la familia. Y ahí es donde viene esta idea de el D en el apellido de la mujer, porque lo que le daba importancia o relevancia a esta mujer era de quién era esposa. Entonces, era respetada por quién era su esposo, por saber de qué familia venía. Como sabemos, eso vía jurisprudencial ya se ha cambiado y ahora en la ley del nombre, las mujeres tenemos la posibilidad de decidir si queremos llevar el D, si queremos mantener nuestros apellidos de solteras o si queremos tomar el apellido del esposo sin llevar el D, porque se ha considerado como algo degradante llevar el D por considerarse como si nosotras fuéramos una propiedad del hombre. Cada quien puede tomar la decisión que mejor le parezca, porque hay mucha gente que dice, no, para mí está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Hay otras personas que dicen, eh, no, yo no lo quiero llevar o quiero mantener mis apellidos de soltera. No hay ningún problema, ahora tenemos esa opción. Antes no era una opción. Como les menciono, hasta que se hizo vía jurisprudencial, se le dio la oportunidad a las mujeres de que pudieran decidir sobre este tema. Entonces, retomando un poco el punto, ¿alguien quiere hacer un comentario? Bueno, creo que a alguien se le encendió el micrófono. Les mencionaba que antes eran respetadas las personas dependiendo de quién tomaba perdón, de quién era esposa. O sea, si era la señora de, es que ella es la esposa del señor tal, que es muy respetado porque viene de tal familia, etcétera. Pero ¿qué pasaba en aquellas familias? Y eso ya lo vamos a ver cuando toquemos el tema del machismo, donde en las familias únicamente se tenían hijas. Entonces, este apellido que era tan relevante para las familias antes, ¿qué pasaba con esto? ¿Qué pasaba con las propiedades que tenían que heredar estas hijas? Ya vamos a ver ese punto, porque antes la sociedad era muy marcada en este tipo de actos, de situaciones. Entonces, era muy importante la transmisión del poder. Y por eso les decía, era importante identificar de quién eran hijos o de quién era esposo de esta persona, porque era una idea de poder, ya sea de poder económico, de poder político, de poder social, etcétera. Como ustedes saben, aquí en El Salvador antes teníamos 14 familias que eran las que tenían acumulada toda la riqueza, entonces para ellos era muy importante su apellido, la transmisión de su apellido, de su riqueza, de sus bienes, y esa era nuestra sociedad. Ahora, claro, es distinto porque estamos hablando de una sociedad que ha avanzado un poco más y que tiene otros ideales. También la herencia por la línea masculina era muy importante. Si en la familia únicamente estaba formada por hijas, entonces este padre no tenía quien heredarle todas esas propiedades. ¿Por qué? Porque decían, no, es que son los hombres, los hijos varones los que deben heredar, los que van a tener todas esas propiedades, todas las empresas, etcétera. Aunque antes no habían empresas, tal vez conformadas de esa forma, sino tal vez el negocio familiar, una finca, una hacienda, etcétera. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? A una de las hijas se escogía su esposo, un hombre que sí fuera de familia, y en vez de heredarle todas esas propiedades o negocios familiares, a esta hija se le heredaban al esposo, entendiendo como que él era el que iba, sí iba a saber administrar estos bienes, iba a sacar adelante el negocio familiar, porque él sí era lo suficientemente inteligente como para poder hacerlo. Entonces, esa era la forma en cómo se trataba a las mujeres, en cómo se llevaba esta dinámica familiar, pero ahora, como sabemos, es distinto. Siempre es importante entender de dónde venimos para saber cuál ha sido la ganancia o cuál ha sido el beneficio que hemos tenido con el reconocimiento de estos derechos. Ahora, tenemos la definición de dos autores que nos van a servir para darnos cuenta de a qué nos referimos con patriarcado.
Marcela Lagarde nos dice que el patriarcado es un orden social y bueno, de hecho dejé colocado en rojo algunas de las palabras que quiero que ustedes le pongan atención. Para poder hacer una definición del patriarcado, se toma en cuenta que es un orden social genérico de poder, basado en el modo de dominación, donde el paradigma es el hombre, donde el centro de esta familia es el padre, es el hombre, el que tiene dominación sobre la mujer y los demás miembros de la familia. Ojo con eso. Estamos hablando de que sin importar quiénes sean sus miembros, cómo se conforme esta familia, la dominación siempre la tiene el padre y es él el que toma las decisiones. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de todo aquello que es masculino sobre las mujeres, sobre la inferiorización previa de las mujeres y lo femenino. Si ustedes ven la imagen de esta presentación, se van a dar cuenta que no es solo a la esposa o a la madre de los hijos a quien se tiene relegada, a quien se tiene a un lado, sino todavía nos dice, es la supremacía de lo masculino. También los hijos varones tenían más relevancia sobre las hijas mujeres y aún más que la madre, en este caso, o la esposa de este hombre. ¿Por qué? Porque se consideraba que eran los hijos varones, si había, en el caso de que hubieran hijos hombres y mujeres, eran los hombres los que iban a heredar el apellido, los que iban a heredar todo lo que tenía la familia, los negocios. Es más, se consideraba que si habían hijos varones, eran ellos los que sí iban a poder acceder a la educación, los que sí iban a poder estudiar y trabajar. Y a las mujeres únicamente se les enseñaba oficios, tal vez a un taller de costura, se les enseñaba a coser, a cocinar, a las labores del hogar y ya. Y se les destinaba a conseguir un buen esposo y eso era todo. Esa era la única aspiración que tenían las mujeres antes, encontrar un buen esposo y saber cómo hacer las tareas del hogar. En cambio, a los hombres se les preparaba eh, con la educación, se les preparaba con buenos negocios, buenos trabajos, etcétera, para que se diera esa supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Asimismo, un orden de dominación de hombres sobre otros y la enajenación de las mujeres. También Manuel Castells nos dice, el patriarcado se refiere a una estructura básica de organización montada en donde el varón de mayor edad y es figura de autoridad. En este caso, recordemos que el patriarcado se basa en el padre. Mientras esté el padre, mientras esté vivo el padre, es él el que toma las decisiones. Si el padre muere o ya no está dentro de la familia, es el hijo mayor, por ser la dominación de lo masculino, quien toma las decisiones. Pero en ningún momento se tomaba en cuenta a la madre o a las hijas. Aún antes, en las familias salvadoreñas, antes, si el padre moría y únicamente habían hijas mujeres, entonces esta madre y estas hijas eh, eran, quedaban en una situación de vulnerabilidad y no eran respetadas de la misma manera en que lo eran cuando el padre estaba vivo. Eh, entendiendo que esa situación de muerte del padre o que ya no está con ellos, etcétera, no era culpa de nadie. Sin embargo, se respetaba menos a ese tipo de familias porque era considerado que ya no tenían alguien que tomara buenas decisiones, alguien que pudiera guiarlas. No había una unidad ahí de respeto para ellos. Claro, esta es una situación que ya se sobrepasó, que ya no estamos en este tipo de sociedad. Sin embargo, la sociedad salvadoreña actual sigue siendo un poco conservadora y vamos a hablar de eso también. Entonces, en esencia, el patriarcado es la autoridad masculina como el eje de poder de la familia en la comunidad, dentro de todo el grupo social y dentro de todo nuestro sistema social. Entendiendo como contraparte que es el sometimiento y la subordinación de las mujeres, legitimando el uso de la violencia hacia ellas, hacia los hijos, hacia otros hombres y también de manera general hacia otros pueblos. Eso nos lo dice Manuel Castells. Porque entendemos que la violencia no solo se puede dar hacia la mujer, sino también hacia cualquiera de los miembros de la familia. Y vamos a ver, qué es la violencia hacia la mujer y qué es la violencia intrafamiliar, porque hay componentes que hacen una diferencia entre cada uno de ellos. Y vamos a hablar de eso más adelante.
Tenemos este esquema que nos lo presenta Kate Millett en 1969 y nos dice que hay diversos sentidos en los que se puede entender el patriarcado. El primero, como yo les mencionaba, que es una organización social, es decir, organizar a las familias dependiendo de esta idea de poder, es decir, donde los hombres tenían este poder y a través de eso se respetaba a esa familia por su poder económico, por su poder en la toma de decisiones sociales, políticas, etcétera, y también como una ideología o un sistema de creencias. Esta parte de la organización era más hacia el exterior, hacia cómo lo veían las demás familias, pero también tenía un componente ideológico que sostiene un orden social apoyándose en esta supremacía, en esta supuesta supremacía biológica, en donde el hombre era más fuerte, más inteligente, tomaba más decisiones, es más astuto. Entonces, esta falsa ideología de que el hombre, al ser el padre, entonces él ya lo sabía todo, él ya podía tomar todas las decisiones, nos llevó a entender que este poder lo tenía el hombre dentro de la familia. Y también tenemos el género como una identidad adquirida. Ya vamos a hablar sobre este punto más adelante. Sobre el patriarcado, ya tenemos ideas muy relevantes sobre el estudio histórico y antropológico. No es algo que nos hemos inventado ahora para justificar esta idea de equidad, no es algo que nos estamos inventando para decir es que es necesario que las mujeres y los hombres estén en el mismo nivel. No, sino que aún desde la Biblia, yo les mencionaba que no vamos a mencionar un aspecto religioso, pero sí debemos entender que aún la Biblia nos dice el hombre es la cabeza del hogar, entonces él es el proveedor, él es el que va a tomar las decisiones en la familia. Sí, y ustedes me van a decir, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Solamente quiero que nos sirva esta idea de la Biblia para que ustedes se den cuenta de que esta idea de patriarcado no viene de la nada. Tenemos bases históricas que nos respaldan esta idea de patriarcado. Existe desde tiempos inmemorables y actualmente está presente en las sociedades. Aún en la actualidad nosotros podemos ver este tipo de comportamientos, de dinámicas dentro de las familias, donde no se toman las decisiones si no son aquellas que no aprueba el padre. Y ustedes me van a preguntar, ¿y eso está mal? Bueno, depende de cómo sea la dinámica en la familia, depende de qué tanto lo permita cada uno de los miembros, va a depender de muchos factores. También la formación social se cimienta bajo el patriarcado porque se estructura sobre una ancestral organización de tareas y de funciones y roles. ¿Por qué? Porque dependía mucho de quién realizara las tareas. Por ejemplo, en la antigüedad era el hombre el que salía a trabajar y las mujeres únicamente se les destinaba a este ámbito privado en donde se dedicaban a los hijos, a las labores del hogar y se le asignaba esta característica a las mujeres de únicamente de reproducción. Es decir, que ellas únicamente iban a tener hijos, a dedicarse al hogar, a cuidar a los hijos y ya. Y los hombres tenían que salir a trabajar, a ganarse el pan de cada día, a llevarlo a su casa, etc. De ahí es donde viene esta idea de patriarcado, de esta división de tareas y de funciones entre cada uno de sus miembros. Esta distribución se le llamaba división sexual del trabajo y instituye a las mujeres como reproductoras y a los hombres como proveedores. Como les mencionaba, en la Biblia dice que el hombre va a ser el proveedor. Entonces, esta idea no está mal, no es errónea, pero también en la actualidad no está mal admitir que las mujeres también pueden trabajar para proveer para el hogar, porque en muchos hogares, ya sea por la irresponsabilidad parental de los hombres, únicamente los hijos quedan a cargo de las madres. Entonces, tienen la opción de pedir alimentos a este padre o simplemente de ir a trabajar para poder cubrir todas las necesidades de estos hijos. Entonces, en la actualidad es diferente, sí, porque ya esta idea de patriarcado se va superando poco a poco. El control de las mujeres, incluyendo el uso de la violencia, es un elemento clave que está perpetuando este sistema. Ya vamos a hablar sobre esa idea de perpetuar este sistema, porque muchas veces lo que sucede es que, no sé si ustedes, por ejemplo, han podido escuchar
quizás no en su familia, sino a otras personas que tal vez una abuelita dice, no, es que vos tenés que aguantar porque es que si son los hombres, él es tu esposo, sí, yo sé que te pegó, pero es que vos lo provocaste o tenés que aguantar porque él te da el dinero para tus necesidades, para tu hogar, para la comida, etcétera. Es que él te mantiene. Aguanta un poquito, yo sé que el matrimonio no debería ser así, pero tenés que aguantar. ¿Qué es eso? Es la perpetuación de este sistema, de un sistema que está lleno de violencia, en donde normalizamos todo aquello que gire en torno a la violencia. Porque muchas veces no se trata solamente de la idea de que el hombre impone todas aquellas ideas correctas o incorrectas, pero siempre impone ciertas ideas, sino que muchas veces tenemos el factor alcohol, tenemos el factor pueden haber muchos elementos que lleven a esta violencia o que simplemente no hay entendimiento entre las partes y esto genere violencia, etcétera. Pero el hecho de decir hay que aguantar o hay que permitir esta violencia por X o Y motivo es equivocado. Y vamos a ver cómo es que este elemento de no perpetuar este sistema nos ha llevado a esta idea de tener una vida libre de violencia, que también es una de las leyes y uno de los elementos muy importantes dentro de esta materia. El patriarcado como una organización social se encuentra presente en los actos que aparentemente son privados o personales. Como ya les mencionaba, estas dinámicas que se dan en la familia, en este entorno privado, normalmente el Estado no tiene injerencia, no puede interrumpir en cada uno de los hogares y decir, no, esto está bien, esto está mal, esto no deberían hacerlo, esto sí. Pero para poder evitar esta situación de violencia y de abuso hacia los miembros de la familia, como les menciono, no solo hay violencia hacia las mujeres, sino también hay violencia hacia los hijos. Entonces, el problema aquí era que cómo podía el Estado proteger los derechos de esta mujer si no era, si no podía ser a través de una ley. Entonces, precisamente por eso es que se da la necesidad de la creación de los derechos de las mujeres, creación de las leyes para la protección de los derechos de las mujeres, perdón, para poder asegurar que dentro de esta intimidad familiar se diera la protección a los derechos de las mujeres y de los miembros de la familia. Les hago esta aclaración de los miembros de la familia porque ya vamos a ver que dentro de la violencia intrafamiliar no solo es la protección hacia la esposa, hacia el esposo y hacia los hijos, sino a todos los miembros que conforman la familia. Cuando veamos esta ley, vamos a ver diferentes situaciones. Primero, que la violencia intrafamiliar no es solo hacia la mujer, también hay violencia intrafamiliar hacia hombres, hay violencia también hacia hombres. Y que esta ley contra la violencia intrafamiliar no solo le da protección a los hijos, también a los abuelos, a los tíos, a todos aquellos miembros de la familia y, bueno, incluso también le da protección a las exparejas. Es decir, por ejemplo, yo estoy aquí tranquila dando la clase en mi casa y de pronto alguna expareja que yo he tenido viene a mi casa y comienza a insultarme, a golpearme, etcétera. Yo puedo ir a demandar a esta persona, a denunciar más bien a esta persona por violencia intrafamiliar. ¿En qué se basa esto? En lo siguiente. Cuando se entiende que esta ley se va a aplicar cuando ha existido una relación interpersonal. Aun cuando ya no existe esta relación interpersonal, se entiende que hubo esta relación y que precisamente por eso hay hechos de violencia que no se pueden permitir. Ya vamos, cuando hablemos de la normativa, les voy a explicar bien ese punto para que ustedes sepan cómo se va a aplicar, de qué manera y en qué momento es válido aplicarla. Pero siempre es importante que tomen en cuenta que es importante la idea del patriarcado no solo fuera del hogar, no solo cuando nosotros vemos en la calle que un hombre está maltratando a una mujer, vamos a considerarlo violencia, sino también esta violencia se puede dar dentro del hogar. Y tiene diferentes dimensiones, como puede ser sexual, familiar, económica. También ahora hay violencia patrimonial, hay violencia simbólica. Ya vamos a ver los diferentes tipos de violencia.
Y aunque no es un orden natural, el patriarcado se refleja en un conjunto de prácticas generadoras de desigualdad y sometimiento hacia las mujeres. Sobre eso creo que ya queda claro a qué se refiere. También se trata de un orden político y como tal, este se puede transformar hacia la toma de conciencia y de acción colectiva. Creo que una de las finalidades más grandes que tenemos con esta materia es hacerlos conscientes a ustedes que a veces nosotros, no solo los hombres, también las mujeres, hacemos comentarios que son muy machistas, que son muy sexistas, que generan cierto tipo de ofensa hacia otras mujeres. Y a veces, como ustedes ya lo han de saber, muchas mujeres somos el enemigo de otras mujeres. Entonces, la idea es frenar esto y que ustedes, como estudiantes de la carrera de ciencias jurídicas, sean más respetuosos de este tipo de temas. Que ustedes, antes de hacer un comentario de este tipo, ustedes se detengan y piensen, bueno, no es necesario hacer este comentario, no es lo correcto hacer este tipo de comentario. Y no se los digo porque se escuche mal, sino porque ustedes van a ser profesionales. Y como profesional del derecho es irresponsable de parte de ustedes hacer un comentario que sea machista y que sea sexista. Y no lo digo yo. Si usted va al juzgado especializado para la mujer y usted como abogado hace un comentario que es sexista, que es machista, que es degradante hacia una mujer, ahí mismo, además de que la jueza le va a decir, mire, su comentario no está bien, hasta puede recibir una sanción por eso. En los juzgados de familia usted puede recibir una sanción por eso. Se los hago saber porque estas son cuestiones que normalmente no se dicen, que hasta que usted pasa por la mala experiencia o hasta que a usted le cuentan que a tal abogado le dijeron esto, le dijeron lo otro, en ese juzgado o en el otro o en un juzgado de paz, etcétera, hasta ahí se dan cuenta de que no está bien, que no deben decirlo. Pero más allá de eso, como profesionales, ustedes se están formando como verdaderos profesionales, no deben hacer ese tipo de comentarios. Y bueno, para ir avanzando, porque ya nos queda poco tiempo y es bastante lo que tenemos que ir hablando, solamente les voy a hacer una introducción de este tema porque sobre el trabajo y la vida social vamos a hablar más adelante. Es importante tomar en cuenta que esta división sexual del trabajo, como ya lo habíamos dicho, tiene un trasfondo histórico en el cual se dividían los roles de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, ustedes ven aquí en la imagen que el hombre iba a cazar y quien se quedaba con los hijos y cuidando el hogar era la mujer. En este caso puede ser la caverna, la cueva, lo que sea. Pero desde esos tiempos se designaba cada uno de los roles dejando a la mujer siempre a cargo de los hijos y el hombre yendo a cazar. Pero eso no significa que la mujer no pueda realizar los mismos trabajos obteniendo la misma remuneración que un hombre. Lamentablemente, y aún en la actualidad se da, que hay muchas mujeres que realizan el mismo trabajo que otros hombres y no tienen las mismas condiciones de trabajo, no tienen la misma remuneración y también sufren discriminación, ya sea por su género, ya sea por la forma en que realizan el trabajo, etcétera. La concepción dominante del género ha imperado en nuestra cultura. Ya nosotros lo sabemos que nuestra sociedad salvadoreña tiene un tinte patriarcal y machista y también es demasiado conservadora y ha sometido a un lugar de subordinación a la mujer. En este caso creo que ya hemos tocado bastante este punto, pero me interesa seguir avanzando. Y bueno, aquí tenemos un cuadro que resume básicamente estos roles que tiene cada uno de los géneros. En este caso, el hombre es considerado productivo y las mujeres son consideradas reproductivas. El hombre produce, es activo, genera ganancia, beneficio económico, etc. Y las mujeres únicamente se dedican a la reproducción. Tener hijos, cuidar a los hijos, proteger a los hijos, punto. Eso es todo. En las funciones, ellos son proveedores y mantienen a la familia y las mujeres mantienen el hogar y cuidan a los hijos. Dentro del trabajo, su trabajo es reconocido, es remunerado y ellos no se dedican a las labores domésticas. Todo lo contrario a las mujeres. El trabajo doméstico es invisible y no remunerado. Pero vamos a hacer una pequeña aclaración acá. En los juzgados de familia y de manera jurisprudencial se ha tomado bien considerar que, por ejemplo, en un divorcio, si la madre se queda con los hijos, el padre debe dar una cuota de alimentos. Ahora bien,
Si se plantea, bueno, yo voy a dar una cuota de alimentos, pero ¿qué va a hacer ella? ¿Cuál es el aporte que va a dar esa mujer? Se considera que el cuidado de los hijos, de ayudarles con sus tareas, con estar al pendiente de su educación, de su alimentación, etcétera, es un trabajo no remunerado. Se considera como un aporte económico, pero eh, esto vía jurisprudencial. Quiero que lo tomen en cuenta porque no solo las mujeres pueden pedir cuota de alimentos para los hijos, sino imagínense el caso de que los hombres sean quienes se quedan con los hijos, entonces son las mujeres las que deben dar una cuota de alimentos. Cuando ustedes vean derecho de familia, porque tengo entendido que todavía no lo han visto, se van a dar cuenta de que el padre no custodio es quien tiene que dar cuota de alimentos, sin importar si es hombre o si es mujer. Pero eso ya lo van a ver ustedes en la materia de familia. Su jornada en el hombre es fuera del hogar y la mujer es dentro del hogar. Por eso era considerado que el hombre se le consideraba antes al hombre público. En cambio, la mujer siempre se dejaba en el ámbito privado. Eh, el descanso del hombre era dentro del hogar, es decir, llegaba del trabajo y ahí al hogar era donde iba a descansar. En cambio, la mujer podía descansar fuera del hogar. Por ejemplo, las mujeres antes iban a misa, iban a comprar la comida de la semana con su mamá o con su familia, no sé. Pero esa era su forma de recreación, su forma de descanso, salir del hogar para ir al mercado, al súper, ir a la iglesia, etcétera. Estas son básicamente algunas de las diferencias entre cómo era visto el hombre y cómo era vista la mujer. El patriarcado es parte de la ideología sexista. Ahora bien, vamos a entender ideología como el conjunto de creencias que normalmente son erróneas. ¿Por qué? Porque depende, por ejemplo, de cómo me educaron a mí, de lo que yo creo, de la información que yo he visto, de lo que he visto en redes sociales, en artículos, en libros. Esa es la idea que yo tengo de sexo y de género. ¿Que puede estar equivocada? Sí. Entonces, ¿qué es lo correcto? En vez de hablar de ideología de género, se habla de perspectiva de género, porque la perspectiva es todo aquello que se antepone en cualquier ámbito de la sociedad, pero sin tener este sesgo, este error de anteponer lo que uno cree. Por ejemplo, yo puedo creer, ay, no, es que el hombre debe ser el que debe tomar las decisiones y yo lo único que voy a buscar es casarme con un hombre que me mantenga, etcétera, etcétera. Eso puede ser válido para mí, pero no significa que sea válido para los demás. Que esa sea la aspiración que yo pueda tener es una cosa, pero no significa que yo vaya a imponer esto hacia los demás. Y también vamos a ver qué es el sexismo. ¿Es una ideología? Sí, porque lo que nos dice es que vamos a dividir o vamos a asignar estas creencias dependiendo del sexo de cada uno. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos la representación del hombre con una pelota de fútbol, porque ya sabemos que si el niño nace y es un niño, si el bebé nace, perdón, y es un niño, entonces ya sabemos que lo vamos a vestir de celeste, le vamos a comprar carritos, pistolitas, juguetitos para niños, avioncitos, etcétera. Y en cambio a la niña, si este bebé es una niña, entonces sabemos que la vamos a vestir de rosadito, le vamos a poner vestiditos, le vamos a comprar una cocinita, unas muñecas, una planchita. Entonces, dividir estas tareas o estas ideas dependiendo del género, perdón, dependiendo del sexo, porque esto sí se basa en el sexo, en que si es niña, entonces se le va a comprar un vestidito y si es niño lo vamos a vestir de celeste, es una idea errónea, porque nosotros no sabemos si la identidad de género con la que con la que se perciba este niño o niña va a ser igual cuando ya crezca, cuando ya pueda decidir cuál va a ser su orientación sexual. Entonces, asignarles roles de género a los niños desde muy temprana edad es nocivo. Ya vamos a hablar también sobre eso. ¿Por qué es importante darles la libertad a los niños de que ellos puedan elegir? Es más, antes en los kinder, en las escuelas más bien, a los niños cuando estaban
parvularia, se les colocaba juguetitos, por ejemplo, tenían camioncitos, tenían Barbies, tenían avioncitos, etcétera, y se les decía, vaya, pueden jugar, ahí están los juguetes, y si a una niña se le veía jugando con un carrito, les decían, no, las muñecas son para niñas, etcétera. En cambio, ahora hay muchas instituciones, muchos colegios, etcétera, en los que tienen juguetes que no tienen género, es decir, pueden jugar con plastilina, hay juguetes que desarrollan la habilidad motriz fina o habilidad motriz gruesa de los niños, que no precisamente tiene que ver con juguetes como por ejemplo muñecas o carritos, porque lo que interesa es que ellos desarrollan esas habilidades, sin importar si es niño o si es niña. Por eso es importante tomar en cuenta en qué nos basamos para poder designar estos roles. El concepto de sexismo, según Moya Morales, se entiende que es una actitud dirigida hacia las personas en virtud del sexo biológico, de este dato biológico que se tiene, dividiéndolos entre niño o niña o mujer y hombre. De forma más restringida, lo más frecuente ha sido entenderlo como una actitud de prejuicio hacia las mujeres. Como les menciono, si ya se sabe que por su dato biológico es una niña, entonces aún se le trata de manera distinta. Si ustedes ven a niños, por ejemplo, de una edad de 5 años, a una niña se entiende que si está llorando, ay, pobrecita la niña, ella es sensible a saber qué le habrá pasado. Pero si se ve a un niño de 5 años llorando, se le dice, no, no llores porque los niños no lloran. Eso es un prejuicio basado en este sexismo, porque entendamos que el hecho de llorar es una manifestación de una emoción, ya sea por tristeza, ya sea por frustración, ya sea por dolor, por alguna enfermedad, etcétera, pero no tiene nada que ver con el género. Mucha gente dice, no, es que llorar es signo de debilidad. No, es signo de emocionalidad. Y no podemos decirle a un niño que no llore solo porque es niño, porque no tiene nada que ver. Pero esto está basado en las creencias de cada persona. O sea, alguien me puede decir, no, pero yo creo que no está bien visto que un hombre llore porque los hombres deben ser fuertes. Va a depender de las creencias que tengan cada uno. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el machismo ya para ir cerrando porque sí se nos va acabando un poco el tiempo. El machismo es un conjunto de actitudes y comportamientos y prácticas sexistas que tienen una finalidad discriminatoria, despectiva, vejatoria y humillante hacia las mujeres. Miren, yo les mencionaba anteriormente, como profesionales ustedes no pueden y no deben tener este tipo de comportamientos porque es mal visto. Por ejemplo, si usted en una demanda coloca, por ejemplo, es que la señora tal, usted representa al señor, es que la señora tal se relacionaba de forma amorosa con varios hombres, porque ella andaba con un hombre, con otro, etcétera, etcétera. Usted no puede poner eso en una demanda. Número uno, porque no le consta. Hay que entender que en las demandas usted debe poner, me dijo mi mandante, me dijo mi poderdante, porque a usted nada de esos hechos le consta. Usted representa a este señor o a esta señora o a quien sea que le está pagando para esta demanda. Pero a usted no le constan estos hechos, número uno. Número dos, no se puede tratar de esta manera, aun si es la contraparte, aun si su cliente le dijo, su poderdante le dijo, mire, es que ella es una loca, ella anda de aquí para allá, ella esto y lo otro. No podemos colocar esto porque para comenzar, cuando el juez o jueza lea esto, le va a decir, mire, esto es un comportamiento machista, esto usted como abogado no debió colocarlo en la demanda. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Pero si mi cliente me lo dijo. Porque su deber como abogado es únicamente dejar todos aquellos elementos jurídicos y fácticos que sean relevantes para el caso, que sirvan para el caso. Pero si usted dice, es que ella es una loca, ella es una aquí, y a veces hay muchos abogados que hasta insultos ponen en las demandas. Se los hago saber para que ustedes cuando vean derecho de familia, procesal de familia, cuando vean algunas otras materias relacionadas, niñez y adolescencia también, se van a dar cuenta de la importancia que esto tiene. Porque tal vez a uno, ahorita que se está preparando como profesional, no se lo dicen, pero en la realidad, cuando usted va a litigar, cuando usted se forma, cuando usted va a trabajar
como abogado litigante se va a dar cuenta de todas estas cuestiones. Si a mí me lo hubieran dicho, se lo digo de manera personal, si a mí me lo hubieran dicho, hubiera aprendido más. Y por eso siento la necesidad de poder transmitírselo a ustedes porque sé que les va a servir más adelante. Ahora bien, con este tema del machismo, les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo si yo les pregunto a uno de ustedes, preguntarle qué es un perro, ustedes me van a decir, es un animal que tiene estas y estas y estas características. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una perra? Ustedes me van a decir, se van a referir no al femenino de este animal, porque eso es un producto social. Por ejemplo, si yo voy al diccionario y busco qué es una perra, ahí me va a aparecer, es el femenino de este animal. Pero el problema es que socialmente nosotros hemos ligado este término a un término que es humillante hacia una mujer. No es lo mismo hablar de un zorro, que es un animal, que se considera como muy astuto, que tiene estas y estas características, a decir que es una zorra, porque lo hemos ligado socialmente a este término. Entonces, eso es lo que hace el machismo, es hacer estas prácticas despectivas y vejatorias humillantes hacia las mujeres. ¿Para qué? Para mantener este poderío o esta supremacía del hombre hacia la mujer. ¿Cómo? Tratando de humillarlas, de tratarlas mal, de manera despectiva, porque este es un tipo de sexismo hostil que rechaza a las mujeres por considerarlas competencias. Porque, miren, yo no podría decir que el machismo es una manera de competencia. Yo tendría que hacerles la aclaración acá de que muchas veces lo que sucede es que para muchos hombres es mejor mantener en una situación de subordinación a una mujer porque tenerlas en el mismo nivel o considerarlas en el mismo nivel eh, puede ser muy, no sé, puede ser muy dañino para ellos. Porque hay mucha gente que lo llama masculinidad débil. No sé, tal vez podría ser de esa manera. Pero no lo vamos a ver tan a profundidad todavía porque vamos a hablar más adelante del tema. Tenemos este ejemplo de cuál es el refranero machista. Tenemos el caso de un hombre, por ejemplo, que dice, el hombre se tuerce pero no se rompe, haciendo entender que el hombre es más fuerte que una mujer. Dice, tabaco, vino y una mujer echan a perder, echan al hombre a perder. El que cree en mujer no cree en Dios, entendiendo que creer en una mujer entonces es tan malo, es tan débil, que es como no creer en Dios. El hombre puja pero no llora, era lo que les mencionaba, un hombre no llora o los niños no deben llorar. Es de sabios cambiar de mujer entendiendo o aceptando que, por ejemplo, la promiscuidad o el hecho de ser infiel, en los hombres está bien, pero si lo hace una mujer, no está bien. Y respecto a las mujeres, dicen mujer y la sartén en la cocina es donde están bien, entendiendo que el ámbito privado es únicamente el lugar donde debe estar una mujer. Cuando se muere el gallo, la gallina a cualquier pollo se arrima. Mujer sin hijos es jardín sin flores. Eso es otro aspecto importante. Hay que entender que tanto el matrimonio como el hecho de tener hijos es solamente una decisión, no es una obligación. Si usted, mujer, si ustedes que son mis alumnas deciden no casarse o no tener hijos, es completamente válido, porque no es una obligación. Si usted lo quiere hacer, perfecto, no hay ningún problema. Si no lo quiere hacer, también está perfecto. Lo que pasa es que como sociedad validamos que si una mujer no tiene hijos, ay, qué egoísta, quizás no se quiere arruinar su cuerpo, quién sabe por qué no quiere tener hijos, y eso está mal, se ve mal. O si no se quiere casar, ay, es una solterona, es que quiere andar con uno y con otro y como no se puede comprometer con un solo hombre, no lo hace, etcétera. Pero eso no significa que tomar una decisión consciente de decir, no me quiero casar o no quiero tener hijos. Con mi pareja ya lo decidimos, no queremos tener hijos, punto. Y se acaba la discusión. No es necesario dar explicaciones a todas las personas de por qué no se quieren casar o por qué no quieren tener hijos. Hay muchas parejas que viven juntas, pero no se casan. Y eso tampoco es un problema. Pero va a ser una decisión que ustedes van a tomar más adelante o puede que haya personas de ustedes que ya estén casadas, hay otros que ya vivan juntos con su pareja. Es decisión de cada quien. A la gallina y a la mujer les sobran nidos donde poner, no hay mujer fea, sino poco alcohol. Entendiendo que
como la mujer puede que no sea muy agraciada, entonces necesita tomar mucho para que el hombre pueda hacerle caso. Estos son refranes muy machistas, pero que me imagino que más de alguno de ustedes ha escuchado y espero que ninguno de ustedes lo haya dicho. Vamos a hablar un poco sobre la misoginia como un elemento importante para que ustedes tengan en cuenta en el delito del feminicidio, porque aquí es donde se origina esta idea de feminicidio. ¿Por qué? La misoginia es una forma externa de sexismo. Es el odio, la aversión o el rechazo que tienen las mujeres, que se tiene hacia las mujeres y a lo femenino. ¿Por qué estoy anclando esta idea de feminismo? Porque si ustedes van a leer el tipo penal del feminicidio, dice el que matare a una mujer por razones de odio. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo voy a medir el odio? El odio es una emoción muy subjetiva, muy personal. Puede que yo sienta odio por alguien, pero no voy a matar a esa persona. Eh, ¿Cómo voy a saber si esto en realidad era odio? ¿Ese era el móvil de este delito o simplemente fue un homicidio? Pues miren, este tipo penal fue muy criticado por eso, porque ¿cómo vamos a medir si un hombre siente odio o una mujer siente odio hacia otra mujer? Porque hay que tener en cuenta esto. El feminicidio no solo puede cometer un hombre. El tipo penal dice el que mataría a una mujer, no dice el hombre que mataría a una mujer. Pero ya vamos a ver esa normativa más adelante. Ahorita estamos hablando de la parte de el odio hacia la mujer. Y a esto se le llama misoginia. Este rechazo proviene de creencias y prejuicios negativos. Como ya les mencionaba, en este delito, lo que sucede es que viene acompañado o se le antecede hechos de violencia hacia la mujer. Por ejemplo, recibir violencia, maltrato, violaciones, ya sea tipo sexual, violaciones psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Viene acompañado con todos estos elementos para poder ser considerado feminicidio. Pero tomando en cuenta esta idea de misoginia, es simplemente el odio y la aversión hacia la mujer, hacia todo aquello que sea femenino. Y también vamos a tocar el punto de la homofobia, ya para ir cerrando, tomando en cuenta que es una forma arraigada de sexismo machista, que castiga o legitima la violencia a todas aquellas personas que no encajen dentro del molde de ser hombre o de ser mujer. Todo aquello que para nosotros no encaje en este esquema binario, es decir, hombre o mujer, entonces para nosotros es, entre comillas, anormal. Entonces vamos a sentir rechazo, aversión, vamos a castigar este tipo de diversidad. A eso se le llama homofobia. Debemos tomarlo en cuenta porque en la sociedad actual no deberíamos tener este pensamiento, pero si ustedes lo tienen, bueno, no les voy a decir que es válido porque no debería ser válido, pero se respeta la creencia que usted tiene. Entonces, esta misma sociedad patriarcal, machista, misógina que tenemos, ha ido validando esta idea de homofobia, entendiendo que vamos a repudiar todo aquello que no encaje entre esta idea de hombre y mujer. Y también vamos a ir cerrando haciendo una conclusión en la cual entendemos que el sexismo se manifiesta en diferentes niveles de intensidad. Primero, el paternalismo dominador o patriarcado, donde consideran a las mujeres más débiles que los hombres, pero también tenemos una diferenciación de género competitiva, o machismo o sexismo, en el cual para poder estar, para que el hombre se sienta en el nivel superior que está, primero debe sentir o debe colocar en una inferioridad a la mujer para poder sentirse cómodo. Y también tenemos la hostilidad heterosexual, que se basa en que cualquiera de los dos géneros va a sentir aversión hacia la diversidad sexual. Y bueno, ya finalizamos aquí con el contenido. Aquí está la actividad de la semana, ya están las instrucciones después de haber dado lectura del contenido de la semana, y ya que tenemos también con la videoconferencia, ustedes van a emitir un comentario personal que contenga de 50 a 75 palabras, en la cual usted va a opinar de qué manera se manifiesta el machismo en nuestra sociedad. Puede ser un comentario que usted haga
tomando como base el contenido de la semana, puede que usted busque otra información o que usted quiera hacer un comentario personal de una experiencia que usted le haya pasado. Por ejemplo, usted me diga, ay, el machismo se manifiesta de esta forma. A mí me pasó esta y esta experiencia. Puede hacerlo, es válido. Perdón. Van a digitar este comentario en el foro que ya está habilitado. Tienen hasta el domingo para hacerlo. No creo necesario darle más tiempo a pesar de que les puse el contenido el miércoles por la tarde-noche, porque solo son de 50 a 75 palabras. Normalmente tenemos toda la semana. Yo casi siempre pongo el contenido los domingos por la noche y lo dejo hasta el domingo a las 11:59 de la noche. Entonces ustedes tendrían normalmente toda la semana para hacerlo, pero en este caso, por ese atraso que hubo en la asignación de la materia, que no es ni su culpa ni tampoco la mía, pero vamos a tener hasta el domingo a las 11:59 para hacer ese comentario. Va a ser de manera individual y no sé si hay alguna pregunta sobre